Bueno, la verdad es que creo que antes de contestar a esta pregunta, me gustaría un poco más aclarar el rol que tiene el psicólogo deportivo dentro de, pues ya sea una academia como la Academia de Rafa Nadal, en un club de fútbol, básquet, hockey, ya sea más profesional o sea más amateur, modesto, bueno, un poco abarcando todas las vertientes del deporte. Creo que estamos muy asociados al alto rendimiento, ¿no? A que nuestro rol solo es a realmente potenciar que de rendir 100 rindan 110, que es cierto, pero hay todo un trasfondo detrás de esa premisa, que es pues la del bienestar emocional. Y yo creo que aprovechando que ahora actualmente todo el tema de salud mental está mucho más en boca de todos, creo importante decir pues que al final el rol del psicólogo deportivo también es que haya ese bienestar emocional, y a partir de ahí, una vez que tengamos ese bienestar emocional, ya trabajar en lo que es la parte de rendimiento. Y el rendimiento es tanto para aquellos deportistas que quieran intentar ser profesionales o ya lo sean, como todos aquellos que quieren intentarlo o al menos disfrutan de su práctica deportiva y quieren hacerlo y mejorar en todos los aspectos, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, no considero que haya ningún deporte que lo necesite más o que sea más imprescindible, o que haya deportes que no lo necesiten. Me parece igual de importante para un deporte colectivo como para un deporte individual. Está claro que el tenis tiene unas condiciones o podemos decir unas características un poco diferentes a un deporte de equipo, evidentemente, y podemos decir que el trabajo es diferente, pero no diría que, por ejemplo, en el tenis es mucho más importante que en el fútbol, por ejemplo, que es en los dos ámbitos en los que he estado, ¿no? Te diría que al final lo que marca la diferencia tanto de un equipo, de un deportista, es en muchos casos la parte mental. Entonces no considero que haya ningún deporte que pudiera prescindir de ello. Simplemente que probablemente el psicólogo deportivo trabajaría de una forma diferente en ese ámbito, pero no significa que sea menos importante. Si podemos considerar el trabajar en una cantera de fútbol profesional, deporte profesional, pues sí, he tenido la suerte de estar en el mundo del deporte profesional. Y la realidad creo que al final lo que necesitamos como psicólogos es sentido común, criterio y coherencia. Te diría que son las tres cosas que forman a un psicólogo deportivo. Y esto es necesario no solo para el deporte profesional, sino para cualquier deportista, sea de la categoría que sea o tenga el objetivo que tenga. Son, yo creo que los tres pilares fundamentales que tienen que guiar a un psicólogo en todo momento. Esto me lo decía un entrenador del primer equipo en su día, y era que serás buena el día que realmente dejes que el sentido común sea lo que guíe tu práctica, ¿no? Y creo que he tomado ese consejo al pie de la letra y considero que es lo que al final me está ayudando. Evidentemente habrá muchas situaciones de las que los deportistas me hablen que yo no habré experimentado como tal. Pues si alguien juega una final de un torneo muy importante, pues yo no he estado ahí, pero me intento empapar de todo lo que ellos me puedan contar. Y he tenido situaciones diferentes que también pueden en cierta forma extrapolarse, ¿no? Al final no deja de ser conducta humana, no deja de ser pensamientos, no deja de ser sentimientos, no dejan de ser miedos, y al final pues ahí nosotros en la carrera aprendemos todos los recursos, ¿no? A la hora de ayudar, y siempre y cuando esos recursos y todo eso lo guiemos con sentido común y con coherencia, haremos un buen trabajo, aunque no hayamos tenido experiencia previa. No considero que que un psicólogo deportivo haya tenido que ser deportista previamente para ser bueno. Está claro que el hecho de haber vivido situaciones o saber mucho mejor de qué habla el deportista te puede dar una ventaja, pero si tú al final no conectas con el jugador o con el atleta, si tú no eres capaz de hacer que se sienta escuchado, de hacer que se sienta validado, de hacer que se sienta entendido, puedes haber sido medallista olímpico, que no significa que vayas a ser un buen psicólogo. En cuanto a lesiones, ya sea de adolescentes o de deportistas profesionales ya más adultos, pues es duro. Está claro que también
es mucho más duro si tú tienes una proyección, si hay como unas expectativas sobre ti, pues eso hay que trabajarlo. Será de las primeras partes de la lesión, el reajuste de expectativas y el reajuste de objetivos. Vamos a tener que cambiar por completo por lo que estamos peleando. Entonces, centrar muy bien con la ayuda de médico, fisio, preparador físico, readaptador, entrenador, marcar muy bien objetivos adaptados a la fase de la lesión y que le permitan el sentir que sí hay. Pero igualmente va a haber ciertas emociones, ciertos momentos de la lesión que no se van a evitar. Al final no deja de ser un duelo, es una pérdida, el deportista pierde la capacidad de poder llevar a cabo sus entrenamientos y sus competiciones y al final pues ese duelo no queda otra que transitarlo, no lo podemos saltar, no existe la forma de no pasarlo mal con eso. Al final es una realidad que está ahí, es una lesión, algo ha ocurrido, pues ya sea un cruzado o una espondiolisis, que es una lesión muy típica en tenis también, que te va a apartar mínimo 8 o 9 meses de tu práctica deportiva. Bueno, pues vamos, a mí me gusta mucho decir que hay que hacer de la necesidad virtud y pues esto lo tenemos, no lo podemos cambiar, vamos a trabajar mucho en aceptación, en decir que ya no podemos ir atrás easy, no, o sea, ya está, lo tenemos aquí y vamos a trabajar para volver lo mejor posible y con el menor riesgo de recaída, evidentemente, posible. Entonces, al final es ese reajuste, nuevamente, expectativas y objetivos y siempre contando con un equipo. El trabajo multidisciplinar para mí es fundamental y la red de apoyo que tenga el deportista, ya sea de otros compañeros, de su familia, de amigos, es súper importante porque va a haber muchos momentos en los que se sienta solo, en los que sienta que ha perdido parte de su identidad, que tenga muchas dudas, que tenga muchos miedos y es importante que esté rodeado para no sentirse solo y tener a quien acudir en el momento de que tenga algún tipo de duda a ese respecto. ¿Cómo se gestiona? Pues la verdad es que es una pregunta difícil de responder porque dependerá muchísimo del deportista. Yo en las ocasiones que he tenido la oportunidad de vivir que pues en este caso en fútbol, que un jugador debutara con el primer equipo, intentaba mucho el ajuste de expectativas, es decir, al final el debutar no significa que ya se haya conseguido, no quita que haya que seguir trabajando y que esto no implica que ya está hecho. Entonces, tiendo a ser mucho de atraerlos con los pies a la tierra. Soy mucho de marcar objetivos, para mí no hay nada que funcione mejor que saber qué quiero conseguir, cómo, cuándo y hacerlo pues, muy específico, que sea relevante para el deportista, porque al final es lo que va a mantener la motivación y en muchos casos la concentración activa. Entonces, para mí lo más importante es el ajuste de expectativa, el no olvidar que los objetivos siguen ahí y que este no es la cúspide de la pirámide, sino que queda mucho trabajo. Que se disfrute del momento. Cuando hablo de ajuste de expectativas también para mí es quitar esa presión de tengo que hacerlo perfecto porque es mi debut y entonces esto es que soy muy bueno y entonces tengo que hacerlo muy bien. Aunque siempre haya ese espacio a que evidentemente se van a equivocar y que los nervios pueden jugar una mala pasada, que también es normal y que al final aprendemos a competir en esas circunstancias compitiendo y que no podemos sentir que esta es la única carta que tenemos, ¿no? Soy mucho de trabajar todos estos aspectos. Entonces, si tuviera que definir cómo lo gestionaría, te digo, sería ajuste de expectativas, control de la presión y después el estar realmente apegado a la realidad y aceptar que, bueno, pues que esto es una oportunidad muy bonita que hay que vivir y disfrutarla, pero que no nos podemos relajar, evidentemente, que todavía sigue habiendo trabajo. Pues mira, en la Rafa Nadal Academy yo creo que lo que mejor hacemos es el trabajo multidisciplinar. Es decir, trabajamos muy mano a mano, equipo médico, equipo de preparadores físicos, equipo de readaptación, equipo de entrenadores de tenis
y el equipo de todos los tutores que están en la residencia acompañando a los chicos que, pues evidentemente, que vienen de todas partes del mundo y que pasan largas temporadas muy, muy lejos de su casa y de su familia. ¿Qué te prepara para el tenis de alto rendimiento? Bueno, para mí, si tuviera que buscar una sola cosa, diría que es la aceptación, la capacidad de estar concentrado en el presente. Es decir, en tenis al final, pues al estar solo, el ser uno consigo mismo contra otra persona consigo misma, hay mucho tiempo para pensar y es un deporte en el que se cometen muchos errores, ya sean forzados, no forzados, entonces hay que estar fuertes para aceptar que esto es parte del juego, que es el tenista se va a equivocar y a veces se va a equivocar en momentos importantes. Y ahí es cuando es más relevante estar anclado al presente, es decir, porque al final la cabeza, la mente viaja al pasado. ¿Qué pasaría si hubiera ganado este punto? O viaja al futuro. He perdido este punto, entonces ya me afecta este juego, a ver cómo acabo el set, a ver qué hago en el segundo set, tengo que ganar, porque es que si no gano, me pasa esto, me pasa lo otro, mi ranking. Bueno, pueden ser mil cosas. Mientras estoy pensando ya sea en el pasado o en el futuro, no estoy pensando en el presente, que es el punto que tengo que jugar ahora, ¿no? Entonces, para mí, esa aceptación va relacionada con muchas más cosas, ¿no? Intentamos trabajarlo también a través de rutinas que nos permitan mantener la concentración. Al final, el foco atencional en tenis es muy, muy importante. Cualquier mínimo despisto o distracción, pues te puede costar un punto, y si tú no eres capaz de volver al presente, te puede costar juegos e incluso el set, ¿no? Entonces, para mí te diría aceptación y después esa aceptación a través de rutinas para mantener el foco atencional. Y evidentemente, como respondí en preguntas anteriores, todo lo que es el tema de tener objetivos, ya que también va a ser lo que nos haga estar motivados a lo largo del camino, porque sabemos dónde estamos y sabemos a dónde queremos llegar. Y entonces al final pues te mantiene con ganas de trabajar cada día. Bueno, cuando el deportista toca el cielo, toca el infierno, es decir, que el alto es muy alto y el bajo es muy bajo, no hay una intervención tipo para esos casos. Es decir, dependerá muchísimo del deportista, del trabajo previo, de las expectativas, de lo que se esperaba, de lo que él creía, de qué capacidad de aceptación y resiliencia tiene. Es decir, al final hay muchísimos factores ahí, ¿no? Pero como todo, si estamos tocando el cielo, tenemos que ser conscientes de dónde venimos, de que el éxito en el deporte no dura para siempre, que siempre va a haber momentos bajos. Y si estamos en el infierno, pues también ser conscientes de que no se está ahí constantemente, es decir, que también esto es parte. Hay, como todo, pues el yin, el yang, lo bueno, lo malo, y para volver a estar bien, pues tenemos que transitar esa parte mala, ¿no? Diría un poco por ahí. Yo siempre, tanto para lo muy bueno, que perdemos la noción, ¿no? También ya de la realidad o de dónde venimos, como lo malo, muy malo, que a veces sentimos que nos vamos a quedar ahí para siempre, que no hay forma de cambiar. El primer paso es la aceptación, es decir, la situación está ocurriendo. Y eso, solo por querer no pensar en ello o demás, no va a cambiar. Eso especialmente cuando la carga emocional es muy negativa, ¿no? Es decir, cuando estamos tocando el infierno. Y cuando la carga emocional es muy positiva de que estamos tocando el cielo, pues también hay que hacer ese trabajo de que esto en cualquier momento puede cambiar. Hay que transitar lo malo y lo bueno hay que disfrutarlo, pero con sentido común. Es difícil la pregunta con respecto a los éxitos y fracasos, porque tanto para éxito como para fracaso considero que no solo ha dependido de mí o de mi intervención, ¿no? Que al final hay muchísimos factores, factores que no dependen de mí y factores que no dependen del deportista o de su entorno. Entonces, tanto lo que ha ido mal no me echo toda la culpa a mí, y al final pues también es un poco a qué llamamos ir mal, ¿no? Porque si no, al final
Si considero fracaso todo aquello que no sea alcanzar el alto rendimiento, convertirse en deportistas profesionales, mi carrera está rodeada de fracaso, ¿no? Pero yo sobre todo cuando trabajaba en fútbol y ahora pues con el tenis lo mismo, porque llegar a vivir del tenis profesional es muy difícil, siempre hablo de que, bueno, fracaso, tenemos que cambiar el concepto de fracaso. Es decir, a veces, pues cuando no puede ser, porque al final esto depende de muchas cosas, pues tenemos que tener muy claro qué otras cosas podemos hacer, ¿no? Y de cara a éxito, pues jugadores que sí que hayan conseguido ser profesionales, tengo muchísimos menos en, en la mochila. Y también lo mismo, no considero que el éxito haya sido exclusivamente gracias a mí, sino que ha sido con mi granito de arena, con el granito de arena del entrenador, con el granazo de arena de la familia y sobre todo con el trabajo del propio deportista, ¿no? Entonces, ahí sí que tanto para lo bueno como para lo malo, no considero que sea exclusivamente de mi parcela, sino que tanto para una cosa como para otra está el equipo y la familia y el deportista, evidentemente. El miedo a la retirada es algo totalmente normal. Al final, al igual que hablábamos con el tema de las lesiones, de que el deportista ahí pierde parte de su identidad, es decir, deja de ser deportista, deja de ser futbolista, deja de ser tenista, deja de ser jugador de hockey, jugador de baloncesto, para pasar a ser otra cosa. Y esa transición, por muy preparada que esté, ¿de acuerdo? Que yo creo que sí que es la clave de cómo gestionar el final de la carrera. Aunque lo tengas claro qué quieres hacer después, pues tú vas a tener que vivir ese duelo de que dejas de ser lo que tú solías ser. Entonces, de nuevo, transitar. Siempre escucharéis de mi boca que las emociones y las fases las tenemos que transitar, no nos las podemos saltar, no podemos evitar y tenemos que convivir con ello. ¿Cómo se puede preparar la retirada? Pues yo creo que desde el inicio es súper importante, ya en edades súper tempranas, la carrera dual. Es decir, que el deportista no sea solo deportista, sino que se esté preparando en otras facetas de su vida. No solo porque el tema de estar estudiando y demás es bueno, porque los que tienen capacidad para aprender en el colegio, en la universidad y demás, son también los que van a tener muy buena capacidad para aprender en el deporte, a pesar de que en ciertos deportes está como muy asociado el no estudiar o como muy aceptado, es algo que he podido vivir a lo largo de estos años trabajando en deporte. Entonces, fundamentalmente eso, carrera dual y irse preparando para eso constantemente, porque no creo solo en hablar de fin de la carrera cuando es una retirada natural, sino que muchas veces pueden ocurrir cosas por el camino, como una lesión, que te obligan a parar. Entonces, creo que es un trabajo constante de asumir que es una situación que va a llegar, que esperamos que llegue lo más tarde posible, pero va a llegar. Entonces, siempre tener ese plan B muy presente. Esa sería mi forma de gestionar la retirada deportiva de un deportista, ya sea de alto rendimiento o un deportista que por lo que sea pues tiene que dejar de practicar el deporte a la intensidad o al nivel que le solía gustar, ya sea por trabajo o en caso de alto rendimiento, pues ya por retirada natural, porque el cuerpo ya no da para estar a esos niveles o por lesión.